Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les habla el hermano Cristian Valladares, líder de jóvenes y evangelismo de la iglesia. Y hoy tengo la bendición de parte del Señor de poder compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón. Así que, ¿les parece si partimos orando para que el Señor nos hable? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, venimos delante de ti y te pedimos, Padre bendito, que tú nos hables, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, y que sea transformando nuestra vida, Señor. Porque si hay esperanza en nuestra vida, Dios, es si el Espíritu Santo de Dios actúa en ella, Dios. Te bendecimos, Papito hermoso, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy día les traigo un mensaje que sinceramente el nombre suena un poquito fuerte, pero yo sé que el Señor, dice la Biblia que Él es el que hace la herida, pero el que también la sana. Así que si tú estás anotando, el nombre de este mensaje es Morir para crecer. Así que vamos a partir leyendo la palabra en Juan 12, 24 al 26, y dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces la palabra del Señor nos dice que el grano de trigo, la semilla, tiene que morir para dar fruto, ¿cierto? Bueno, nosotros venimos, todo el mundo prácticamente, saliendo prácticamente de una pandemia, ¿cierto? Y yo sé que ya hemos hablado mucho de la pandemia, todos sabemos lo que pasó en la pandemia, y yo en lo particular hice un par de cosas en la pandemia, porque pasa una cosa: en la pandemia todos hicimos algo que era casi como por sanidad del alma, sanidad interior, sanidad mental, porque obviamente estábamos todos en nuestra casa, y yo he hablado con muchas personas, con muchos amigos, y me he dado cuenta que muchas veces ellos incurrieron en algo, empezaron algún hobby, empezaron algún emprendimiento, porque necesitábamos hacer algo para no volvernos locos prácticamente por estar todo el día en la casa. Y resulta que una de las cosas que hice en la pandemia fue hacerme un huerto. Y aparte de eso, también hacerme un vivero. Si tú no sabes cuál es la diferencia entre un huerto y un vivero, el huerto es donde se cultivan alimentos, ¿cierto? Y el vivero principalmente donde se cultivan árboles. Y resulta que esto nació porque había un anhelo en mi corazón de poder cultivar mis propios alimentos, ¿cierto? Y aparte de eso, también había un anhelo en mi corazón por conocer árboles. Yo siempre admiraba mucho a las personas que sabían mucho de árboles, que miraban un árbol, miraban la hoja y decían: yo sé qué nombre tiene este árbol, o el nombre científico de árbol. Siempre los admiré mucho. Y me di cuenta en la pandemia que la forma en la cual yo podía quizás aprender o saber o acercarme un poquito a estas personas que sabían mucho de árboles era empezando por las semillas, empezando por recolectar las semillas, germinar las semillas. Y ahora me pasa que mis amigos me dicen: sí, oye, tú sabes mucho de árboles. Yo sé que me falta mucho todavía, pero lo que he aprendido fue partiendo por las semillas. Hoy día tengo prácticamente un vivero lleno de árboles nativos y ha sido muy lindo. Y lo más lindo es que este versículo que yo te acabo de leer, donde dice que la semilla tiene que morir para luego dar fruto, muy personalmente te puedo decir que no se me había revelado de la manera en que se me reveló cuando yo empecé a estudiar lo que son las semillas.
Porque de partida pasa que cuando tú lees este versículo, si tú lo miras botánicamente hablando y te dicen que la semilla tiene que morir para dar mucho fruto, la verdad que botánicamente hablando no tiene prácticamente ningún sentido. Porque una semilla que está muerta es una semilla inviable y esa semilla jamás va a dar fruto. Es una semilla que literalmente murió. Pero resulta que cuando la Biblia nos dice que la semilla tiene que morir, no nos está hablando principalmente de que la semilla muera completamente, sino que se está refiriendo a que una parte de la semilla tiene que morir. Y vamos a leer un texto donde nos vamos a interiorizar sobre qué son las semillas. Esta prédica, al principio quizás tú la vas a estar escuchando y vas a decir, oye, esto parece una clase de botánica, una clase de huerta. Mira, te aseguro que tal como me pasó a mí, después de que veamos esto, vas a entender mucho mejor el concepto de por qué la semilla tiene que morir para dar mucho fruto. Y es relevante, porque cuando la Biblia habla y dice que la semilla tiene que morir, se está refiriendo a ti y a mí. Nosotros somos esa semilla. Así que una definición simple de semilla vendría siendo: la semilla o simiente es la parte del vegetal mediante la cual se propagan los vegetales. Dice, la semilla se produce por la maduración de un óvulo, de una gimnosperma o de una angiosperma. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelto en una cubierta protectora. Entonces ahí dijo un par de cosas bien interesantes. Entonces, mira, yo sé que quizá a alguno le causó extrañeza cuando dice que la maduración de un óvulo. Mira, una cosa que tú tienes que aprender de la semilla es que, o de las plantas en general, que las plantas tienen órganos sexuales. Eso es algo impresionante que a mí yo me di cuenta cuando empecé a estudiar las plantas. Y hay plantas femeninas y plantas masculinas. Y hay árboles que tienen las flores femeninas y flores masculinas. Y vienen las abejitas, las polinizan, ¿cierto? Y de esta manera después salen frutos. Y resulta que acá dijo algo bien interesante, que dice que la semilla, dice que está hecha para fructificar bajo condiciones apropiadas. Y en base a eso, quiero comentarte otro concepto que es súper importante. Ya vimos lo que era un poco la semilla, pero ahora te voy a hablar sobre un término que se llama la latencia. Y esto es súper importante para que pongan mucha atención. Dice, la latencia de las semillas tiene dos funciones principales. La primera es sincronizar la germinación con las condiciones óptimas para la supervivencia de la plántula resultante. Esa es la primera. Y la segunda es repartir la germinación de un lote de semillas a lo largo del tiempo, de modo que una catástrofe, por ejemplo, heladas tardías, sequías, no resulten en la muerte de toda la descendencia de una planta. En resumen, ¿qué significa la latencia? Es que las semillas tienen una forma o están hechas de tal manera para que algunas semillas no germinen bajo condiciones particulares. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una semilla que germina solamente cuando recibe agua, claro, si de repente la semilla recibe agua en invierno, empieza a germinar en primavera y durante la primavera da flores, da frutos y todo bien, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, de repente hay una lluvia en diciembre, como muchas veces pasa, y de repente esa semilla recibe agua y empieza a germinar? ¿Qué va a pasar? Que esa semilla va a crecer y, habiendo crecido en verano, se va a secar. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, si de repente tenemos una helada tremenda y todas las semillas están sin una capa protectora, por ejemplo, y hay una helada y todas las semillas se van a morir? ¿O qué pasa si de repente un año hay sequía y no hay agua? Todas las semillas se van a morir, o sea, la especie se va a extinguir completamente. Las semillas
tienen una capa protectora que impide que germinen a no ser que esté en las condiciones óptimas. Entonces, cuando la Biblia nos dice que si la semilla no muere o la semilla tiene que morir para que pueda dar mucho fruto, se está refiriendo a que lo que tiene que morir realmente no es la semilla completamente, sino que es su capa protectora. Y ahora yo te quiero comentar dos términos súper interesantes, y esto es lo último que vamos a hablar de botánica, después nos vamos de lleno a lo que es la palabra, pero es súper importante que tú puedas entender estos dos conceptos. Resulta que las semillas, para que puedan germinar, naturalmente le tienen que pasar dos procesos, uno u otro, porque hay semillas que para germinar tienen que sufrir aspectos físicos y otras tienen que sufrir aspectos químicos. Y hay dos términos, uno que se llama la estratificación, anótelo por ahí porque yo sé que es un término que suena como difícil, pero estratificación. ¿Y qué es la estratificación? Es cuando la semilla pasa por un proceso, por ejemplo, de continuo frío. ¿Qué es lo que pasa? Que hay semillas, porque claro, nosotros aquí estamos en la zona norte, o la zona centro-norte, o quizá en realidad estamos en la zona, aquí en Santiago estamos en la zona centro, pero últimamente hace tanto calor, que resulta que las semillas, claro, cuando perciben agua, es muy fácil que germinen, porque llueve prácticamente solamente en invierno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el sur, donde llueve mucho, llueve constantemente? Resulta que las semillas necesitan pasar por un proceso para poder germinar, porque si solamente se necesitase agua para que germinen, germinarían demasiadas semillas y prácticamente sería inviable el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay semillas que tienen que pasar por un proceso de estratificación para que luego puedan germinar. ¿Y cómo se puede lograr este proceso de estratificación? En la naturaleza se genera cuando la semilla cae del árbol y pasa todo el invierno, prácticamente 3 meses de continuo frío, continuas heladas, y la capa protectora que tiene esta semilla se muere. ¿Y qué es lo que pasa? Que después en la primavera, cuando todavía queda un poco de humedad, pero empieza a haber un poco más de calor, la semilla puede germinar. Pero sería imposible que pueda germinar si no pasa por este proceso de estratificación. Por ejemplo, yo he hecho germinar semillas que son de repente del sur, ¿y cómo le hago la estratificación? La pongo en el refrigerador por 3 meses, no en el congelador, en la parte de arriba, y se hace como una estratificación forzada. Y resulta que es súper interesante, porque si yo pongo esa misma semilla, la voy a poner en agüita, en algodoncito, como lo hacíamos cuando íbamos en el colegio, ¿cierto? Pero no germinan. Tienen que pasar por el proceso de estratificación, o en la naturaleza, o forzado en un refrigerador, por ejemplo. Y resulta que hay otro proceso que tienen otras semillas, que es el proceso de escarificación. El primero era estratificación y este se llama escarificación. Y este proceso es cuando esa capa protectora que tiene la semilla tiene que morir también, pero no muere solamente con frío, tiene que morir a través de procesos químicos. ¿Y cómo resultan estos procesos químicos? Por ejemplo, la semilla de maqui, que es un fruto chiquitito, viene un pajarito, se la come, pasa por su extracto digestivo, luego el pajarito hace sus necesidades y esa semilla, al pasar por el extracto digestivo, al estar en contacto con los jugos gástricos del pajarito, esa capa protectora se muere y luego la semilla cae a tierra y puede germinar. Pero es una escarificación forzada. Yo también he hecho escarificación. ¿Y cómo la hago? Por ejemplo, tú la puedes raspar la semilla. Hay semillas que si tú no las raspas, no le puede entrar el agua. Tienes que rasparla para que le pueda entrar el agua y para que pueda germinar. Entonces, aquí se corta un poco el proceso botánico de esta palabra, pero espero que lo hayas entendido bien.
Tenemos la estratificación, tenemos la escarificación, tenemos que la semilla tiene una capa protectora que tiene que morir para que pueda germinar. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, que la estratificación es un proceso donde la semilla tiene que pasar por un tiempo a la intemperie, al frío, para que se muera esa capa protectora. Y yo estoy seguro que cuando yo te estoy diciendo estas palabras, quizás tú lo empiezas a asimilar y tú dices, claro, si yo soy la semilla, quizás estoy pasando una prueba. Quizás es una prueba que ha durado mucho tiempo. Y si pensáramos como que el proceso ha sido difícil, claro, si yo me imagino una semilla, si la semilla fuese una persona y tiene que estar ahí en el bosque durante largos meses, expuesta al frío, expuesta a la humedad, claro, es un proceso difícil. Pero si no pasa ese proceso, no va a germinar. Por eso, lo primero que el Señor te quiere decir en este día es que ese proceso que estás pasando, ese proceso que ha durado quizás años, quizás es el tiempo que Dios ha determinado para que la capa exterior de tu vida, de tu corazón, de tu semilla, se muera, para que algún día pueda germinar. Y claro, yo creo que no existe ninguna persona que le guste sufrir una prueba. Yo no conozco a nadie que diga, oh, sabes que yo lo pasé súper bien en las pruebas, cuando estuve tanto tiempo cesante, por ejemplo. Oh, no, yo lo pasé súper bien en ese tiempo que estuve enfermo y un proceso súper largo, donde sufrí, donde gasté cualquier cantidad de dinero, donde mi familia sufrió. No, lo pasé súper bien. No, uno no lo pasa bien. Pero a veces, o generalmente cuando estamos en el Señor, si Él permite que tú vivas ese proceso, si Él permite que tú vivas ese proceso largo muchas veces, es porque es necesario que tu vida viva ese proceso para que algún día pueda germinar. Porque si no lo vive, jamás va a poder germinar lo que el Señor tiene preparado para ti. Y tenemos el otro concepto de la escarificación. Y resulta que la escarificación, como te comentaba hace un rato, no es un proceso largo. No es un proceso que dure mucho tiempo. Es más, es un proceso que a lo mejor es corto. Puede durar un día, puede durar poco tiempo. Pero es un proceso doloroso. La escarificación es un proceso donde la semilla tiene que pasar por un proceso químico, tiene que pasar por un proceso donde es raspado, un proceso donde es cortado. Por ejemplo, la nuez tiene una capa protectora que es durita, ¿cierto? Que nosotros tenemos un rompenueces que la rompemos. Eso que nosotros hacemos es una escarificación forzada. Cuando rompemos esa... Y claro, si la nuez fuese una persona, sería difícil que venga alguien y te rompa, ¿cierto? Perdón. Sería difícil. Pero resulta que a veces Dios permite en tu vida que tú vivas ese proceso duro, que quizás no es una larga enfermedad, pero eso es un momento, una prueba que llega en un momento que no la esperaste. Quizás tú lo estás viviendo en este momento, quizás la pérdida de un familiar, quizás un despido repentino, quizás un problema con algún familiar, con algún amigo. Pero resulta que a veces Dios permite que pasen esas cosas. Dios permite que venga ese acontecimiento, que venga esa escarificación forzada,
Que venga, si tu vida es una semilla, que venga ese golpe que va a romper esa capa protectora. Pero lo que el Señor te pide y lo que el Señor te demanda es que tú perseveres. Porque claro, si tú llega ese golpe y tú pierdes la esperanza y dices, todo se acabó, no hay nada más después de esto. No, a veces ese proceso que rompe la capa protectora de tu semilla es el inicio para que comience la germinación. Por eso, en este día, Dios te quiere decir que si tú estás pasando este proceso, que si tú estás pasando este proceso largo, si tú estás pasando este proceso que quizás no es largo, pero sí es difícil y es duro, el Señor te dice en este día, aguanta. Porque es necesario que vivas este proceso para que puedas germinar, para que puedas dar mucho fruto. Amén. Entonces entendemos que tenemos que perseverar bajo la prueba. La palabra dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el hombre que cuando viene la dificultad persevera, porque recibirá la corona de justicia. Lamentablemente, muchas veces cuando viene la prueba lo que menos hacemos es perseverar. Cuando viene la dificultad, lo último que hacemos es ir a los pies del Señor. Chuta, ¿están hablando mal de mí en la iglesia? Lo primero que hago es murmurar. Lo primero que hago es atacar. Lo primero que hago es pelear. Cuando lo primero que debería hacer ir a los pies de Cristo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a actuar correctamente. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a refrenar mi lengua. Bienaventurado el hombre o la mujer que perseveran bajo la prueba. Si tú estás pasando una prueba en este día, persevera. El Señor te dice en este día, persevera. Porque hay una corona. Hay una corona de vida que el Señor tiene prometida para ti. Pero tienes que perseverar. Lucas 8, del 4 al 8 y después el versículo 15, no lo voy a leer completo porque es muy largo, pero aquí el Señor está hablando sobre la parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador. Si tú no la conoces, si nunca la has leído, puedes buscarlo ahí en Lucas 8, del 4 al 8, y luego más adelante la explica. Por eso yo puse el versículo 15, porque ahí también explica una parte en particular. Resulta que la palabra del sembrador dice que un hombre, figura de Cristo, Dios, salió a sembrar la buena semilla. Y dice que una cayó en pedregales, otra cayó junto al camino, otra cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Y resulta que en el versículo 15 explica cuál es la semilla que cayó en buena tierra. Y me quise fijar solamente en esta semilla. Porque dice, pero la semilla en la tierra buena, dice, la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces la semilla que cae en buena tierra es una semilla de los que oyen la palabra y dan fruto, y los que perseveran. Ahora hay un concepto con respecto a esto, y me gustaría que te lo puedas imaginar junto conmigo. Si yo fuera una semilla, si tú fueras una semilla, y caemos en buena tierra, quizás alguno de nosotros podría pensar y decir, ok, estoy en buena tierra, estoy bien,
ya no necesito nada más, estoy bien, ya me puedo relajar y todo el tema. Entonces, yo entiendo algo, si yo mezclo todos los versículos que hemos estado leyendo, me doy cuenta que lo lógico es que la semilla que cae en buena tierra, lo primero que tiene que hacer luego de caer en la buena tierra es morir. Es como, yo pensaba, cuando uno recién llega a la iglesia, es como que uno llega y cuando llegamos nos damos cuenta que estamos en un muy buen lugar. Como dice nuestro pastor, hemos llegado al mejor lugar de la tierra. Y claro, lo primero que podríamos pensar es, ok, estoy en un súper buen lugar, rodeado de súper buena gente, un lugar que me hace muy bien, me voy a relajar, voy a estar tranquilo. No. Llegaste al buen lugar, ahora el Señor te llama a morir. Y claro, no lo estoy hablando literalmente, no estoy hablando de la vida Dios, ¿cierto? Nuestra vida, lo que nos hace levantarnos cada día, sino que me estoy refiriendo a morir al pecado. Morir a aquellas cosas que te alejan del Señor. Morir a aquellas cosas que tú no quieres dejar. Morir a aquellas cosas que tú sabes que te apartan del propósito de Dios. Y resulta que nos damos cuenta que, paradójicamente, lo primero que tiene que hacer una semilla cuando cae en buena tierra es morir. ¿Para qué? Para dar mucho fruto. Morir para ser vivificado. Resulta que la palabra dice, ¿cierto?, que la semilla tiene que morir, pero entendemos que no se refiere a morir completamente, ¿cierto?, sino que se refiere a que tiene que morir esa capa protectora, pero hay un proceso que viene después de esa muerte. Hay un proceso que viene después de que viene ese momento difícil de pasar a la intemperie, de pasar el proceso, de pasar la prueba. Algo pasa. Se rompe algo a su alrededor. Pero luego viene algo hermoso, que es el agua. Porque todo se trata del agua. Todo se trata de que el agua, que la humedad, logre penetrar dentro de la semilla para que ésta pueda germinar. Lo que hace esta capa protectora, lo único que hace esta capa protectora es impedir que el agua pueda penetrar. Pero cuando ya viene la prueba, cuando ya vino la dificultad, luego sí o sí tiene que venir el agua. Por eso, si tú estás pasando una prueba, si tú crees que tu vida ha sido difícil este último tiempo, o estos últimos años, o estos últimos meses, si tú crees que ya la prueba ya vino, ya sufriste ese momento difícil, pero después de la prueba todo siguió igual, es porque faltó algo. Si tú estás pasando eso, es porque viviste el proceso de romper la capa protectora, pero faltó algo después, que es el agua. Y cuando hablamos de agua nos referimos al Espíritu Santo. A veces es necesario que vivas ese proceso, que vivas esa prueba, para que luego de romper tu corazón, para luego de romper la dureza que había en tu corazón, pueda penetrar el Espíritu Santo y pueda cambiar tu vida. Y ahí está la gloria de las glorias. Porque si tiene que pasar algo en tu vida para que el Espíritu Santo pueda obrar, que pase lo que tenga que pasar. No hay nada tan pequeño, nada tan grande que sea menospreciado si eso va a permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que te hace germinar.
El Espíritu es el que te da vida después de morir. Porque el Señor dice que la semilla tiene que morir para que dé fruto. A través de las pruebas muchas veces nosotros morimos. Pero luego de esa prueba, el Espíritu es el que te da vida. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y tal como Cristo padeció esto, tal como Él murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu, el llamado hacia ti y hacia mí es que seamos muertos a las obras de la carne, muertos a las obras que nos alejan de Dios, para poder ser vivificados en nuestro espíritu. Generalmente, lo que alimenta tu carne, lo que alimenta nuestra carne, nos separa del espíritu. Y no me refiero a cosas cotidianas, no me refiero a, por ejemplo, a salir a jugar a la pelota con los amigos. Eso no está mal. Pero si juego a la pelota toda la semana, tanto que no le dedico nada de tiempo al Señor, ahí hay un problema. ¿Está mal jugar? ¿Está mal pasar tiempo en redes sociales? No, no está mal. Todo lo contrario, puede ser muy bueno. Interactuar con otras personas, ocuparlo como una herramienta para trabajar o para compartir con otras personas. De hecho, compartir el Evangelio está bien. Pero si ese tiempo que le dedico es más que el tiempo que le dedico a estar en la presencia del Señor, o desprecio momentos valiosos de poder estar en la presencia del Señor. Cuando hablo de la presencia del Señor no me refiero solamente a estar arrodillado en un momento de quebranto, no. Leer la palabra, estar en la iglesia, servir. Cuando lo que estoy haciendo me aleja del propósito de Dios en mi vida, son obras de la carne y tenemos que decidir morir. Esa obra que tú puedes identificar fácilmente, esa obra, si yo no soy capaz de morir a esa obra, será imposible que el agua pueda penetrar a la semilla de mi vida y que yo pueda dar fruto. Isaías 44, versículo 2 al versículo 4. Dice, así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Hay una forma de poder mirar escatológicamente el Antiguo Testamento, y es que cuando hablo de Jacob, nos estamos refiriendo a Israel o al pueblo de Dios antiguo, ¿cierto? Y cuando hablamos de Israel, nos estamos refiriendo a la iglesia. De hecho, en este caso, cuando habla de Jesurún, Jesurún es una forma de referirse a Israel. Significa el recto. Y es una forma como solemne de referirse a Israel, que aparece pocas veces en la Biblia. Y es hermoso en este versículo porque bajo el contexto que te acabo de hablar, dice, no temas, Jacob, siervo mío, refiriéndose a Israel, ¿cierto? Ni tú, Jesurún, refiriéndose a la iglesia, a quien he escogido. La Biblia dice que son pocos los llamados, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esa es la iglesia. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este es un versículo profético de Isaías que está hablando de cuando iba a venir el Espíritu Santo a la tierra. Cuando Jesús iba a enviar al Espíritu Santo a vivir entre nosotros y con nosotros. Dice,
porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, hablando figurativamente, y torrentes sobre la tierra seca. Y luego hace la explicación, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Él derrama de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya fue derramado. El Espíritu Santo ya fue derramado. Pero el error más grande que cometemos los cristianos es que teniendo un regalo, un tesoro, un consolador tan hermoso, muchas veces lo pasamos por alto. Él está ahí constantemente, en la mañana cuando te levantas, en la noche cuando te acuestas, en el camino al trabajo, y muchas veces lo pasamos por alto. Jesús dijo, imagínense, este ejercicio muchas veces los predicadores lo han dicho, imagínense a Jesús, hoy entre nosotros nos volvemos locos, todos querrían estar con Él. Todo les gustaría poder escucharlo, tocarle la mano, todos les gustaría hacer eso. Mucho más que una estrella de rock, mucho más que una estrella de música. Porque es Jesús. Pero resulta que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Ese es el secreto mejor guardado de Dios para sus hijos. El tesoro más grande que la iglesia tiene, el tesoro más grande que tú y yo tenemos en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestra aflicción, el tesoro más grande que tú y yo tenemos es el Espíritu Santo. Si tú estás esperando que venga una palabra profética que te cambie tu vida para siempre y todo el tema, podría venir. Podría venir. Pero la bendición de Dios, la palabra de Dios a tu vida, la prosperidad de tu alma, la sanidad para tu corazón ya vino. Y es el Espíritu Santo. Y si tú sientes en tu corazón que quizás no le conoces todavía, o sientes que a lo mejor no tienes completa comunión con Él, yo te invito. El Señor te invita, el Espíritu Santo te invita a encerrarte en tu habitación y pasar tiempo con Él. Pasar tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Porque estoy seguro que la prueba ya vino. Si todos vivimos pruebas constantemente. Tu Sevilla ya estuvo 3 meses o largos meses bajo el frío del bosque. Ya sufrió los golpes. Pero falta que entre el agua. Y si tú sientes que tus fuerzas han decaído, si tú sientes que tu vida ha menguado, es porque quizás no le estás dando el espacio que el Espíritu Santo de Dios tiene que tener en tu vida. Si estás agobiado, si estás cansado, el Espíritu Santo de Dios te puede dar nuevas fuerzas. El Espíritu Santo de Dios fue lo que fortaleció a Cristo para soportar la cruz. Porque Cristo no solamente murió, no solamente sufrió el peso de morir clavado en una cruz. Él sufrió un peso mucho más grande. Y el peso que sufrió fue el peso de cargar el pecado de toda la humanidad. Y hay algo más grande que Jesús hizo por ti y por mí. Porque todos, si pensamos en qué es lo más grande que Jesús hizo por ti y por mí, lo primero que vamos a pensar es que murió en una cruz por nosotros. Y definitivamente eso es algo tremendo. Que el Hijo de Dios muriera por ti y por mí es tremendo. Pero, y ojo con lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, no es tan sobrenatural.
Porque muchos cristianos en la historia han muerto por el Evangelio. Con esto no quiero apocar, pero en lo más mínimo, el sacrificio de Cristo, que es lo más hermoso, es el regalo que Él nos entregó. Gracias a eso tenemos vida. Pero yo estoy seguro que si tú eres padre, quizás tú estarías dispuesto a morir por tus hijos o por tu esposa. Yo lo haría. Y claro, Jesús lo hizo. Pero hay algo aún más grande que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Y por qué digo que es más grande? Porque es el único ser humano que ha logrado hacerlo. Resulta que Jesús no demostró su amor hacia ti solamente en 3 horas clavado en una cruz, sufriendo, siendo desangrado, lo cual es maravilloso. O sea, es maravilloso porque gracias a eso tenemos vida. Fue terrible, pero gracias a eso tenemos vida. Pero hay algo aún más grande que Jesús hizo, que fue más que esas 3 horas en la cruz. Lo más grande que Jesús hizo por ti y por mí fue vivir 33 años de su vida sin pecar ni una sola vez. Eso es lo más grande que Jesús hizo. Y es tan grande que nadie más lo ha podido replicar. ¿Y sabes qué? Jesús lo hizo gracias al poder del Espíritu Santo. Y si tú en este día te sientes débil, si tú sientes que día tras día vuelves a caer, tienes pecados cíclicos, tienes sufrimientos cíclicos, tienes una depresión que va y que vuelve, yo te quiero decir en este día que el Espíritu Santo de Dios te puede fortalecer. Y es más, te quiere fortalecer. El Espíritu Santo de Dios te quiere dar vida. Dice la palabra que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y Él eso lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. El Espíritu Santo de Dios, el regalo más hermoso que Dios nos pudo entregar. Y es tan hermoso porque Dios mismo, es Dios mismo teniendo la capacidad de vivir en nuestro corazón y estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú no sientes a Dios de esa manera, si tú no vives a Dios de esa manera, búscalo con más intensidad. Búscalo hasta que encuentres esa consolación que Él te quiere dar, esa comunión que el Espíritu Santo de Dios quiere tener contigo. No descanses hasta que vivas esa comunión. Para terminar, quiero leer Juan 14, 15 al 19. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros alrededor y en vosotros dentro. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La promesa de Dios para ti en este día es que si tu semilla está muriendo o ha muerto, o identificaste qué es lo que tiene que morir y tú te vas a encargar de que esa parte, que esa dureza muera, la promesa de parte de Dios es: porque yo vivo, vosotros también
viviréis. Y Dios te vivifica en este día. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar ahora orando. Si tú necesitas que Dios te vivifique de esa manera, cierra tus ojos. Toma una posición de reverencia ante el Espíritu de Dios que está ahí contigo. Y te aseguro que Él va a cambiar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios, oramos para que tú obres, Señor, en la vida de tus hijos, Señor. Mira, tú conoces, Señor, el propósito, tú conoces el proceso, tú conoces el tiempo, tú conoces la prueba, Dios. Y yo te pido en este día, Señor, que aquellos que han pasado la prueba, Señor, aquellos que han estado durante largas horas, Señor, durante largos meses, durante largos años, Señor, sufriendo, Señor, en este día, Señor, venga tu Espíritu Santo como agua, Señor, a vivificar sus vidas y trayendo de una vez por todas, Señor, la fructificación a su vida, Señor. Y si hay alguno que esté viviendo una prueba momentánea pero difícil, Señor, te pedimos, Señor, que el producto de esta prueba, Señor, el producto sea dar mucho fruto. Y así te dice el Señor, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. En el nombre hermoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Espero que puedas atesorar esta palabra en tu corazón y que el Señor traiga el fruto luego de que el Espíritu de Dios obre en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.